capítulo 6, desde el verso 6 al 10. La semana pasada quedamos en el verso 5. Aunque vamos a estudiar desde el 6 hasta el 10, me gustaría leerles el 7 como para que ustedes sepan de qué se va a tratar el día de hoy el tema. Me gustaría aclararles algo importante, pues por la situación tan de pronto podríamos decir singular que vive al día de hoy la iglesia, una situación de abuso por parte de muchos de los líderes eclesiásticos al no ser verdaderamente llamados por el Señor y fingir un llamado, emprenden labores eclesiásticas y empiezan a abrir iglesias solamente con el propósito. A estas personas se les llama en la escritura falsos maestros, falsos pastores. Lo único que los motiva es saciar y llenar su vientre, pero no están pensando en las ovejas. Entonces, por esa razón, hago esta salvedad, porque yo soy muy escéptico con el aprovecharse de la fe para usufructuar de ella alguna ganancia personal. El día de hoy vamos a ver el tema número 26 de la carta a los Gálatas. Eso quiere decir que llevamos 26 predicaciones, llevamos 26 enseñanzas, comenzando desde el capítulo 1 de Gálatas, verso 1, y al día de hoy vamos en el capítulo 6, verso 5, a punto de abordar esta nueva sección, desde el verso 6 al 10, que hemos llamado la ley de la siembra y la cosecha. Dice así el texto: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero mis hermanos, como lo he venido haciendo en todas las clases y en todas las enseñanzas de esta carta, mis hermanos, voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Y el Señor, en palabras más, palabras menos, a través del apóstol Pablo, le ha mostrado a la iglesia lo importante que es tener una sana doctrina y que se les predique el verdadero evangelio. Y con esta declaración que acabo de hacer, sencillamente la carta a los Gálatas es una muy fuerte y extensa exhortación del apóstol Pablo a la iglesia que está en Galacia, porque habían permitido que entrara falsa doctrina y la estaban aceptando como verdadera doctrina, como el evangelio del Señor Jesucristo. También hemos hablado, mis hermanos, que el evangelio no es el ABC del creyente, sino que el evangelio es la A la Z del creyente, lo es todo. El evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Y toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos está hablando del plan de redención. Y todo lo que une estas historias, mis hermanos, su hilo conductor es el Señor Jesucristo. Un propósito claro tiene la Biblia y es darle la gloria a Dios, pero tiene también un mensaje en particular y es la redención de los seres humanos. En particular aquellos que por creer abrazarán la fe. Entonces, por esa razón, el mensaje es la sana doctrina. Pero mis hermanos, lastimosamente estaba sucediendo algo al interior de los Gálatas, y es que habían varios excesos, o habían personas más bien, que queriendo anexarle, adicionarle verdades supuestas, que eran solo mentiras, al evangelio, o quitándole verdades al evangelio, estaban trastornándolo, lo estaban maquillando y estaban predicando otro evangelio. Y ya desde la carta a los Gálatas hemos hablado de dos excesos que hay al interior de la iglesia y que están como presentes dentro de la iglesia siempre, o sea, como que se niegan a marcharse, se niegan a irse. Estas dos posiciones completamente heréticas, completamente erradas, que son precisamente el legalismo y el antinomianismo. Hemos hablado que el legalismo es esa enseñanza donde las personas, hablemos al día de hoy, no voy a hablar tanto de los Gálatas como lo he repetido en varias oportunidades, y pues mis hermanos, el día de hoy más bien lo voy a contextualizar. Al día de hoy muchas congregaciones, buscando que sus miembros vivan en santidad, les ponen cargas morales y les dicen: si ustedes no viven de esta manera, definitivamente
con su estilo de vida santo, ustedes están colaborando en su salvación. Y si no lo hacen, si no viven de manera santa, ustedes hasta pueden correr el riesgo de perder su salvación. Entonces, como que la salvación dependiera del comportamiento de ellos, distando mucho de la salvación por gracia. Pero también vemos otros movimientos al interior del movimiento cristiano al día de hoy que promulgan otra cosa, otra realidad según ellos, y es el Señor nos salva por gracia, y al salvarnos por gracia ya no tenemos ninguna obligación con la ley. Somos salvos. Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como nuestro sustituto y redentor, ya cumplió perfectamente la ley. Nosotros no tenemos ninguna obligación con la ley. Eso es lo que postula el antinomianismo, no es lo que crea yo. Como tampoco creo en el legalismo. Pero son dos posturas que insisten en estar al interior de la iglesia, y la iglesia lo que debe promulgar siempre es el evangelio. Mis hermanos, no es por nuestra obediencia que somos salvos. Nosotros fuimos salvos de nuestra vana manera de vivir y no hicimos absolutamente nada. Fue por gracia. Pero una vez salvos, mis hermanos, debemos vivir una vida en santidad. No para conservar nuestra salvación, sino para evidenciar que nuestra salvación es verdadera. Y como que estos dos movimientos se han como que anclado al interior aún de iglesias sanas, donde muchas veces podemos ver que aún verdaderos creyentes, en su afán o de guardar a las personas del pecado, o por otro lado en su afán de demostrar que viven por gracia, caen en uno o en otro de estos excesos o de estas herejías. Y aunque cada una de ellas tiene un sabor bíblico, es un sabor falso. Son dos viejos males que se niegan a desaparecer al interior de la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo lo que está haciendo con la carta a los Gálatas es enseñarnos categóricamente la verdad sobre la ley y la gracia. Ya que hay una versión distorsionada de ellas, él nos quiere mostrar la verdad acerca de ellas y señala que tanto el legalismo como el antinomianismo son extremos peligrosos, son enseñanzas completamente heréticas que distorsionan la fe del evangelio. Sí, somos salvos por gracia, pero una vez salvos, vivimos para la gloria de Dios y honramos su palabra y andamos como nuestro Señor Jesús anduvo. Entonces el apóstol Pablo lo que ha hecho es elevar un grito acerca de la justificación por la fe, callando la voz de los judaizantes que le enseñaban a los creyentes que además del sacrificio y obra perfecta de Cristo, ellos tenían que guardar la ley o si no, no eran verdaderamente cristianos. Ha quedado entonces abolida con las enseñanzas del apóstol Pablo todo legalismo y todo antinomianismo, y él señala la relación que tiene el creyente con la ley. Sí, no estamos bajo la condenación de creer que es por una obediencia que nos salvamos, pero no por eso le podemos hacer el quite a una vida en santidad. El apóstol Pablo, cada defensa que ha levantado de la verdadera doctrina del evangelio verdadero, es un fundamento que está guardando a la iglesia. Él, la forma que tiene de guardar a la iglesia es con la verdad. Pero también lo que ha hecho el apóstol Pablo es que él ha mostrado que la mejor forma de andar en el Espíritu es viviendo una vida en santidad. Pero tenemos un obstáculo con esa vida en santidad y es la guerra interior que vive el creyente. Esta guerra no la vive el incrédulo, mis hermanos. El incrédulo no tiene esta batalla porque el incrédulo está muerto espiritualmente y el incrédulo no tiene el Espíritu Santo. Entonces el creyente no se opone a su misma maldad. No se opone a su misma maldad, sino sencillamente la vive. Ahora, en muchas oportunidades el incrédulo sabe que obra mal, pero ese obrar mal no le quita el sueño, no lo traiciona, no lo trasnocha. Si un incrédulo se trasnocha pensando en que está pecando y en que está haciendo mal, tal vez el Señor ya está operando en él, porque esa capacidad no la tiene de manera innata el ser humano, porque el ser humano está muerto. Entonces, el creyente en medio de ese conflicto, de su vieja naturaleza o remanente de pecado, confrontado con el Espíritu, si el creyente es diligente, andará en el Espíritu y vivirá en santificación.
Pero si el creyente es negligente y descuida los medios de gracia, la palabra, la oración, la congregación, el no bajar la guardia, el estar pendiente de cerrar las puertas o aquello que puede conducirlo a pecar. Habíamos hablado de que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, que es la tentación, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza, que es consumar ya el pecado. Entonces el apóstol Pablo sencillamente ha mostrado el fruto del Espíritu versus las obras de la carne. Y ha hablado de que manifiestas son las obras de la carne, y vimos una clasificación, pero que también el fruto del Espíritu era evidente en la vida del creyente. Y hablábamos precisamente de la mortificación del pecado, como echando mano de los medios de gracia podíamos vivir para la gloria de Dios. El apóstol Pablo sencillamente le ha dicho a los creyentes, la única manera de poder andar en el Espíritu es asirnos de la capacitación que nos ha dado el Señor. ¿Y cuál es la capacitación que el Señor nos ha dado? El Señor le ha dado a cada creyente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hace fuerte al creyente en medio de la tentación. Es por el Espíritu Santo que entendemos la palabra, que tenemos hambre de la palabra, que deseamos orar y tener comunión con Dios, y que el Espíritu Santo es el que nos recuerda en medio de la tentación la bendita palabra, y por eso evitamos pecar. Todo esto, mis hermanos, se traduce que la santificación es nuestra vida de obediencia a Dios. Sabemos lo que se debe y lo que no se debe hacer, y tenemos dentro de nosotros, dentro del creyente, está el poder para poder obrar bien. El Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo que vimos en el capítulo 6, la semana inmediatamente anterior, que llegamos hasta el verso 5, es que todo esto que ha explicado el apóstol Pablo tiene, escúchenme bien, una conexión directa con el capítulo 6. Hay algunos que dicen que el capítulo 6 de la carta a Gálatas es un anexo y que el apóstol Pablo de manera misteriosa empieza a hablar de otras cosas. Pero no es así, mis hermanos. Lo que hemos visto ya en el capítulo 6 es que hay una conexión directa con el contexto inmediatamente anterior. Los 5 capítulos anteriores están conectados con el capítulo 6. Y lo que vamos a ver del apóstol Pablo es la práctica, el resultado práctico de la victoria que tenemos en Cristo. Y lo que hemos visto es que la forma de manifestar nuestra vida en el Espíritu es teniendo una muy buena relación con Dios, y por ello teniendo una muy buena relación con nosotros mismos, y por lo tanto teniendo una muy buena relación con los demás, que fue el tema que vimos la semana inmediatamente anterior, donde hablábamos de la relación que tenía el creyente con sus hermanos en la fe, que no era una relación ni egoísta, ni que buscaba lo suyo, que de hecho el punto de partida para tener buenas relaciones con los demás era Dios, no era yo mismo. Porque si el punto de partida era yo mismo, yo iba a ser egoísta, iba a ser competitivo, e iba a caer en muchos errores en mi relación con los demás y sobre todo con los hermanos en la fe, con la familia de Dios. Pero para no llover sobre mojado y hablar de lo que ya hablamos la semana inmediatamente anterior, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a sumergirnos en lo que nos dice la Escritura el día de hoy. Yo quisiera hacerles a ustedes una pregunta: ¿qué es una ley? ¿O qué es un principio activo? Nosotros estamos en este mundo regidos por principios y por leyes, por ejemplo, físicas. Y esas leyes físicas, mis hermanos, se conocen como las leyes naturales. Ahora, esas leyes naturales, nosotros no le podemos hacer el quite a esas leyes. Las leyes físicas o naturales son leyes que están establecidas por Dios y se manifiestan en toda la creación. Aquellos que son escépticos con el tema de Dios y aquellos que sencillamente solo se apoyan en la ciencia, bueno, dicen que la ciencia lo que hace es detectar o evidenciar estas leyes naturales. ¿Como cuáles? Como la ley de gravedad. Por más que una persona no crea en Dios, cree en la ley de gravedad y no puede violarla. Ningún objeto que tú lances por la ventana echa para arriba, sino se cae por la atracción del centro de la Tierra sobre todos los objetos que hay dentro de la atmósfera del planeta Tierra. Y eso nadie lo discute, mis hermanos. Pero mis hermanos, les tengo noticias. Así como hay leyes físicas, y aclaro, esas leyes físicas no fueron dadas por la madre naturaleza o la Pachamama, como dicen muchos, sino que esas leyes naturales las estableció Dios mismo. Que la ciencia puede evidenciarlas y puede dar razón de cómo funcionan, maravilloso.
pero quien estableció eso no fue un ente etéreo, no fue la misma naturaleza, no fue el mismo universo, sino que quien estableció esas leyes naturales, esas leyes físicas, fue Dios mismo. Dios mismo fue el que le puso término al mar. Dios mismo fue el que le permitió a la tierra girar y trasladarse. Fue Dios mismo el que puso el sol a la distancia exacta de la tierra para que ni la quemara con su calor, ni se quedara congelada por estar tan lejos. Es Dios mismo el que hace que todos estos eventos naturales, que son exactos, y ojalá podamos ver en internet un video maravilloso que se llama El ajuste fino, que habla precisamente de ese fenómeno, cómo todo el universo está regido por números exactos, que es imposible que sea producto del azar que un universo tan perfecto pueda haber sido creado. Solo puede haber nacido de una mente de un ser omnipotente y todopoderoso. Pero al punto al que quería ir hoy, más allá de hablar de esto, es que así como hay leyes físicas o naturales, también hay principios espirituales, hay leyes espirituales. Y así como nosotros no podemos ignorar las leyes naturales y físicas, tampoco podemos ignorar las leyes espirituales. A veces, mis hermanos, nosotros como cristianos bíblicos reformados somos muy dados al estudio, al trabajo intelectual, a ir a la palabra, y eso está muy bien. Me fascina ser así. Pero a veces como una respuesta a los abusos que ha tenido la iglesia carismática y pentecostal, que todo lo espiritualiza y que le echa la culpa de todo lo que pasa al diablo, o que todo lo que sucede es por el mundo espiritual. Si nosotros somos sobrios con ese principio es verdadero. Todo lo que pasa en el mundo natural tiene un principio espiritual. Todo. Así como hay una causa secundaria que es la criatura o la creación, también hay una causa primaria, y toda la causa primaria de todas las cosas es Dios. Pero a veces nosotros, en nuestro afán de responder a los abusos de la iglesia del día de hoy, que todo lo espiritualiza y que todo lo vuelve, mejor dicho, algo tremendo y trascendental, como en respuesta a eso a veces podemos ser negligentes y descuidar los principios y leyes espirituales, mis hermanos. Sí, es verdad, el Señor nos guarda, no vamos a caer de la mano de Dios, pero mis hermanos, la palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, porque ya estoy en la mano de Dios, voy a ignorar el ataque y las acechanzas del diablo. Eso no es lo que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que es el más bíblico de todos nosotros porque es un autor bíblico, le dice a la iglesia de Roma, les dice, sí, nada nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero también, tanto Pablo como Pedro le dice a la iglesia, le grita a la iglesia, no ignoren las maquinaciones del diablo. Satanás anda allí esperando, buscando a quien devorar. En el caso de los incrédulos, se los devorará. En el caso de los creyentes, puede que nos tiente a distorsionar la escritura y tener una mala práctica de nuestra vida cristiana. Lo hizo con el Señor Jesús, no lo va a hacer con nosotros. Entonces tengamos mucho cuidado y mucha atención, porque podemos caer en negligencia y podemos entrar a interpretar incorrectamente pasajes de la escritura. El día de hoy estamos enfrente de precisamente una ley espiritual, y es la ley de la siembra y de la cosecha, que va a estar puntualmente descrita en Gálatas, capítulo 6, del verso 7 al 8. Y el día de hoy, mis hermanos, vamos a comenzar desde el verso 6 de Gálatas. Nosotros no nos vamos a saltar ningún versículo. Terminamos en el verso 5 la semana inmediatamente anterior. Hoy comenzamos con el 6. Y miren lo que dice Gálatas, capítulo 6. El que es enseñado en la palabra, comunique en todos sus bienes al que lo instruyó. En la versión Reina Valera 60 dice, el que es enseñado en la palabra, comunique a su maestro, al que le enseñó, todo bien, todo bien. Entonces esto es importantísimo, mis hermanos, porque aquí el texto lo que está hablando, mis hermanos, es de lo siguiente. El texto nos está hablando de una persona que ha sido enseñada en la palabra. Y la persona que ha sido enseñada en la palabra
tiene un deber con la persona que lo ha enseñado. Y en ese texto dice, comunique. Pero en Reina Valera 60 dice, haga partícipe de todo bien al que lo instruyó. Y eso de haga partícipe de todo bien al que lo instruyó, ¿de qué está hablando? Porque inmediatamente entra a hablar de la ley de la siembra y la cosecha en el verso 7. Mis hermanos, nosotros venimos hablando de cómo el apóstol Pablo en el capítulo 6 empieza a hablar de la praxis cristiana, de lo que ha enseñado. Todo hasta el capítulo 5 fue ortodoxia. Todo lo del capítulo 1 hasta el 5, el apóstol Pablo lo que ha estado hablando es, esto dice la escritura, este es el principio espiritual, esto es lo que dice la palabra de Dios, este es el evangelio, esta es la sana doctrina. Ahora lo que nos ha dicho es, esa sana doctrina tiene que redundar, esa ortodoxia debe redundar en una ortopraxis correcta, o sea, en una práctica cristiana correcta. Y la forma en que se evidencia una sana doctrina es en tus relaciones interpersonales, tu relación con Dios, tu relación consigo mismo y tu relación con los demás. Ya hablamos de todos los hermanos en la fe la semana inmediatamente anterior, cómo debíamos comportarnos. Y aquí es donde les digo que hay una conexión directa de lo que ha dicho el apóstol Pablo antes con el capítulo 6. No entiendo por qué hay personas que dicen que el capítulo 6 es un anexo y que habla de otras cosas nada que ver. No, para nada. El apóstol Pablo va en la misma dirección. Y en la dirección de que el creyente que verdaderamente ha nacido de nuevo debe tener excelentes relaciones interpersonales con sus hermanos en la fe, pero ahora va a hablar el apóstol Pablo de que el verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, debe tener buenas relaciones interpersonales y aún su comportamiento debe ser evidente y correcto con aquel que le enseña. Y quien enseña a la iglesia y quien enseña a la congregación en general es el pastor maestro, es el predicador, es aquel que ha dedicado su vida al servicio a Dios. Y mis hermanos, todos los que han estado conmigo los últimos 6 años en la iglesia de Jamundí, todos los que han estado conmigo todo este tiempo, saben lo que yo odio a las personas que se aprovechan y quieren sacar usufructo de la fe de las personas. Yo fui una persona que viví los estragos de que abusaran económicamente de uno. Yo participé de supuestamente cultos dominicales donde pedían en un solo culto hasta 3 y 4 veces ofrenda, donde las personas y líderes que habían sobre mí llevaban entidades bancarias para que nos dieran tarjetas de crédito con un sueldo mínimo, para que nosotros con un solo avance sacáramos 600, 700 mil pesos para dar un pacto y explotarnos de esa manera. Yo viví eso durante 14, 15 años. Y por eso aborrezco, mis hermanos, todo lo que tenga que ver con el abuso de un grupo de personas perversas, ávaras, que aman el dinero y se quieren aprovechar de la fe de las personas haciendo ese tipo de prácticas. Pero así como odio esa mala práctica y así como aborrezco a los que se aprovechan de la ignorancia de las personas, porque mis hermanos, esos 15 años yo fui un ignorante. Así de igual en que no acepto y soy categórico con estas personas y estos comportamientos, también soy categórico en decirles que amo la escritura. Y no solamente amo la escritura, sino que la honro y la enseño. Y así como el apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20, no me detuve de enseñarles todo el consejo de Dios, pues yo tengo que hacer esto el día de hoy, mis hermanos. Y tengo que enseñarles todo el consejo de Dios y tengo que decirles lo que dice el pasaje. Y tengo que honrar lo que dice el pasaje porque, mis hermanos, lo creo. El hecho de que sea escéptico, el hecho de que yo no sea de los que me quede otra media hora hablando del diezmo o de la ofrenda cuando recogemos la ofrenda en el culto dominical, eso no quiere decir que no crean los principios que están escritos en la escritura. El hecho de que yo no insista en este tema y que sencillamente yo lo deje al momento en que llegue de manera natural el texto para predicarlo,
no quiere decir que no honre estos principios. Vuelvo y repito, así como hay principios naturales, también hay principios espirituales. Y así como hay leyes naturales, también hay leyes espirituales que debemos cumplir. Porque el incumplirlas hará que no recibamos la bendición de la obediencia por ponerlos en práctica. El texto que estamos leyendo el día de hoy es un mandato que está dando el apóstol Pablo a toda la iglesia. El que es enseñado en la palabra, comunique o participe en todo lo que tiene a el que lo instruyó. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, que participe de todo bien. Y acá estamos hablando, mis hermanos, de que un verdadero creyente nunca tendrá una actitud mezquina con el hecho de mantener la iglesia local. Es lo que está hablando la escritura. Y por esa razón, mis hermanos, debemos dejar claro qué es correcto y qué es incorrecto. Durante mucho tiempo y en muchos lugares se enseña esto. Si quieres recibir, primero tienes que dar. Y mis hermanos, quiero ser categóricamente claro, esto es falso. Y esto es falso, ¿por qué? Porque Gálatas capítulo 6 está diciendo que todo el que ya ha recibido un bien espiritual. Gálatas 6 está diciendo todas las personas que han sido ya edificadas, que han sido instruidas, que han sido enseñadas en la bendita palabra de Dios, ahora tengan una respuesta igual de generosa a la que tuvo la persona que les enseñó. Miren cómo nos ha enseñado toda la vida algo incorrecto. No es que primero tengo que dar para poder recibir. Mis hermanos, la escritura habla de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Esto es impresionante. Después de que Dios nos llena de paz y de plenitud, nos llena de deseo también de compartir eso con otros. Yo les voy a hablar de esto en otra instancia. No en lo material, no en lo económico, porque de eso vamos a hablar hoy, de lo material y económico. Por ejemplo, con el evangelio, mis hermanos, yo soy feliz de la palabra, de la creencia que abrazo. Y soy tan feliz de la creencia que abrazo, mis hermanos, que yo la comparto con los demás. No tengo la dificultad de compartir con otros y de compartir con los demás. No tengo ese impedimento. Porque algo que está en el corazón de manera innata del creyente, mis hermanos, es que está feliz de haber recibido una salvación tan grande. Y de hecho, que el Espíritu Santo, de que una persona haya nacido, deja unas evidencias claras de esa regeneración, de ese nuevo nacimiento. Y se le pueden llamar como las huellas de un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Yo quiero ponerles un ejemplo. Zaqueo. Zaqueo era un hombre que estaba viviendo una vida miserable. Era enanito, era ladrón, publicano. Pero él quiere ver a Jesús. Y ese querer ver a Jesús es que ya Dios está actuando en él. Ya el Espíritu Santo ha actuado en él. Sencillamente le falta escuchar la palabra para que, unido el Espíritu Santo con la palabra, nazca de nuevo. Y él está feliz de haber nacido de nuevo. El Señor Jesús en el texto dice, este también es hijo de Abraham, o sea, es un hijo de la fe. Pero la manera de expresar su alegría por lo que ha recibido espiritualmente es que él empieza a dar. Y dice, yo soy consciente de que he robado, y si a alguien he robado, le devuelvo cuadruplicado. El hombre exteriorizó física y materialmente lo que estaba sucediendo en su interior espiritualmente. Y mis hermanos, ¿yo por qué tengo que ser categórico y aclararles a ustedes esta partecita de la presentación? Si quieres recibir, primero tienes que dar. Mis hermanos, eso es completamente falso. ¿Por qué razón? Porque nunca las motivaciones de lo que yo haga en Cristo debe ser salido de mi yo. Nunca la motivación para yo hacer algo debe ser el yo. La motivación siempre debe ser Dios. Siempre debe ser los demás, pero no yo. Y esto es importantísimo, mis hermanos. Mi motivación no puede ser egoísta. Es que doy
porque voy a recibir cuadruplicado, porque voy a recibir, mejor dicho, multiplicado. Eso es una mala motivación. Y eso ya no lo ha estado diciendo el apóstol Pablo. Nos está diciendo, cuidado con tus motivaciones. Lo vimos la semana inmediatamente anterior. ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué te moviliza a ti a hacer las cosas? ¿Le hablas bonito a las personas para sacar de ellas algo? ¿O tienes una vida licenciosa y liberal también para sacar algo de las personas? Pues mis hermanos, hay unos beneficios maravillosos de estudiar la bendita palabra del Señor y tener la claridad de la Escritura. Y mis hermanos, también hay un gran privilegio de poder estudiar correctamente la Escritura. Al haber llegado a un lugar, a una congregación, a un seminario teológico, al lugar que sea donde hayas tú llegado para recibir una sana doctrina. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que lo mínimo que tú puedes hacer es corresponder de manera correcta con quien te enseñó. Eso es lo que quiere decir el verso 6, porque no hemos pasado del verso 6. Todavía no les he hablado del principio como tal de la siembra y la cosecha. Ahora estamos en el verso 6. Y este principio de corresponder de manera correcta a quien te enseña está permeando toda la escritura. No solo lo habla el apóstol Pablo en Gálatas, lo vamos a ver en la carta a los filipenses que de su pobreza ofrendaron riquezas, dice la escritura. Pero para poderlo ver en el Antiguo Testamento, comencemos. Miren lo que dice Deuteronomio 12:19. Deuteronomio 12:19 dice, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre tu tierra. No sé si ustedes lo sabían, mis hermanos, pero Dios le dio heredad a cada una de las 11 tribus de Israel, a excepción de la tribu de Leví. Y cuando dice que le dio herencia, es que le dio una porción de la tierra prometida a cada una de las 11 de las 12 tribus de Israel. Cada una de ellas tenía una tierra que podía poseer, que podía cultivar, que obviamente tenía que tomar. Pero a la tribu de Leví no le dio tierra. Le dio parte entre todas las tierras de las 11 tribus, porque iban a haber levitas en todas esas zonas, ministrando a todos aquellos que eran parte de esas tribus. Y ellos anualmente peregrinarían al tabernáculo, y en el tabernáculo ya oficiarían sus cultos generales o colectivos. Estoy hablando de esto, escúchenme bien, en el tiempo desde Josué hasta el día del Señor Jesucristo. Estoy hablando de ese tiempo, bueno, hasta el día del Señor Jesucristo no, más bien hablemos hasta antes de la deportación a Babilonia y a Siria, porque las condiciones cambiaron mucho luego de la deportación. Desde que Josué entró a conquistar la tierra hasta que Babilonia y Asiria entraron a Israel y la acabaron y se la llevaron y se los llevaron a esos lugares, el Señor fue el que repartió la tierra. El Señor fue el que los introdujo en la tierra que fluye leche y miel. Y a cada una de estas 12 tribus, de las 11 de las 12 tribus, les dio una heredad. Ellos habían vivido por 40 años errantes en el desierto como nómadas. Y cuando entraron a la tierra prometida ya podían asentarse. De ahí en adelante fueron sedentarios. Vivieron en casas, ya no en carpas, sino en casas hechas de piedra, de barro y de ladrillo. Una cosa impresionante, maravillosa. Pero a Leví no le dio tierra. Y aunque ellos vivían en medio de esas tierras que les digo de las 11 tribus, ellos ministraban, pero ellos no tenían una tierra. Entonces, ¿quién cuidaba a los levitas? No tenían una tierra para cultivar. Todo el día se la pasaban ministrando en el templo. Todo el día los levitas se la pasaban haciendo las labores propias del templo. Entonces, yo les pregunto, mis hermanos, ¿de qué vivían los levitas? Pues el Señor había dejado un mandato. Y el Señor había dicho, si esas personas se dedican todo el tiempo de toda su vida, porque los he llamado a que me sirvan, los he llamado al ministerio, pues ellos que sirven al pueblo de manera religiosa, el pueblo debe ser el que los mantenga. Y ese principio, mis hermanos, sigue vigente al día de hoy.
En primera de Timoteo 5, 17 al 18 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hay gente que lee este texto y dice, yo quiero cumplirlo. Y como mi pastor es de tiempo completo, yo voy a darle doble honra. Entonces, cada vez que yo llegue a la iglesia, voy a decirle, oh siervo de Jehová, lo honré. Y al irme de la iglesia, lo honro por segunda vez, oh siervo de Jehová, y me voy. La gente piensa que sean tenidos dignos de doble honra, habla del respeto solamente. Bueno, si la Biblia y Pablo le está hablando a Timoteo de solo respetarlos, porque dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, porque está hablando de honra y comparándola con salario. Yo les pregunto a mis hermanos, ¿el pastor de una iglesia local se alimenta de que le digas, oh siervo de Jehová? Eso es lo que está hablando el texto, mis hermanos. De hecho, la escritura dice, el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Esto de no pondrás bozal al buey que trilla, yo quiero que ustedes se imaginen esto. Esto tan cruel que sería. Un buey arando un terreno o llevando una máquina, no hablemos de arar, hablemos de trillar precisamente. El buey, mientras está trabajando en ese terreno, en ese campo sembrado, porque esta gente, a la vez que recogían, de una vez araban la tierra para que quedara lista para volver a sembrar. Entonces sería un acto de crueldad que el animal que llevaba el trillo y que estaba no solamente colaborando con la parte de la siega, sino que estaba ya preparando el terreno para volverlo a cultivar, el desgraciado de su amo le pusiera un bozal en la boca y no se pudiera alimentar durante el día de trabajo. Ahora, el apóstol Pablo dice enseguida de esto, cuando se escribió esto en el Antiguo Testamento, ¿el Señor estaba pensando en los bueyes o estaba pensando en sus ministros? Por eso compara al buey que trilla con el obrero que es digno de su salario. Entonces, si algo ustedes van a tener claridad el día de hoy en su corazón es que un hijo de Dios, una persona que tiene al Espíritu Santo en su vida, corresponde con gratitud a la persona que lo ha enseñado. Y saca de su cabeza aún lo que lo motiva a ofrendar. Hay personas que ofrendan porque quieren volver a Dios su deudor. Es que yo doy porque el Señor con ese dar obligo a Dios a que me devuelva. Mis hermanos, Dios no es deudor de nadie. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo no le debo nada al Señor, porque aún de lo que estoy dando le pertenece a él. Más bien lo que me debe motivar a ofrendar, lo que me debe motivar a dar, es que yo correspondo con agradecimiento al que me ha servido bien. Miren cómo lo dice la Reina Valera: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruyó. Si el Señor te da y eres bendecido, mis hermanos, de eso ojalá en algún momento te acuerdes de bendecir a la iglesia local. Mis hermanos, nunca la escritura nos va a hablar, y yo no tengo el corazón y tampoco bíblicamente veo eso. Yo no te voy a pedir a ti que te endeudes para dar a la iglesia local. O sea, porque el Señor lo que está diciendo es, ya que recibiste algo bueno, da. A mí se me acercaba alguien recién llegado a la congregación que estaba pasando por un tiempo de vacas flacas y me decía: pastor, me da vergüenza, pero yo no tengo para dar. Y yo le decía: pues es que si a veces te ves a gatas para el desayuno o el almuerzo, o sea, yo te voy a coger del cuello a ti para que no, así no funciona al principio. Pues yo le decía a esa persona: pero el día que en realidad tengas, no te olvides de la iglesia local.
porque eso se llama correspondencia. Eso se llama gratitud. Una persona que sabe y entiende el valor de la enseñanza que se le está impartiendo, entenderá y estará agradecido. Y lo he visto muchas veces desde el tiempo. De hecho, este tema que yo trato con tanto rodeo y este tema que yo trato como con pinzas, el apóstol Pablo no lo trata con pinzas y lo trata sin rodeos y sin darle vueltas. Miren lo que dice en 1 Corintios 9. Si nosotros sembramos lo espiritual entre vosotros, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Está refiriendo, nosotros hemos sembrado en ustedes la bendita palabra del Señor. Entonces no es gravoso de que ahora que nosotros nos hemos dedicado de tiempo completo a la palabra y a enseñarles, porque es que si mis hermanos y nosotros echamos cabeza el daño que ha traído a las iglesias, gente no preparada, parada en púlpitos diciendo barbaridades, apreciaríamos y abrazaríamos el privilegio que tenemos de gozar en la iglesia de enseñanza bíblica y de personas preparadas que nos enseñen correctamente. El apóstol Pablo no tiene problema alguno en decir, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material, y no va a ser la última vez que lo diga. Entonces nosotros debemos extender este principio aún más. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruyó. Dice toda cosa buena. Y lo bueno que recibe el creyente a la hora de tener una verdadera y sana doctrina es una tremenda bendición. Pero el Señor no solo va a bendecir al creyente de manera material, sino que va a bendecir también al creyente con el fruto del Espíritu. Le va a permitir crecer en carácter. Entonces el creyente no debe solo bendecir a su pastor, al maestro que le enseña, no solo le debe bendecir con la vida material, con lo económico, con dar plata. No solo, y hablo no solo, porque es importante. El siervo de Dios debe vivir de algo, mis hermanos. Pero no solo. Hablamos también de respeto, de honor, de consideración. Sujetándote. Una persona que pertenece a una iglesia local, que lleva años en una iglesia local, y amó a su pastor hasta el día que su pastor le llamó la atención. Ahí te saliste de mi corazón. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Tenerlo en dignidad, aún cuidarlo, incluso en oración. Todo eso es hacer partícipe de toda cosa buena al que te instruyó. Mis hermanos, ustedes supieran las situaciones por las que uno pasa por servirle al Señor, y no hablo solo a nivel económico, sino hablo en todo nivel. Ustedes entenderían lo valioso que es que la congregación ore por su pastor, ore por su presbítero, su anciano. De hecho, oramos en la iglesia porque Dios levante más ancianos al interior de esta iglesia local. Pero mis hermanos, que el Señor juntamente con esa preparación de otros hombres de Dios también traiga más personas. Porque si otra persona se va a dedicar en algún momento de tiempo completo, la iglesia lo debe sustentar. Y cuando hablamos de extender el principio, mis hermanos, yo quiero que usemos el sentido común. A ti te sirve muy bien un mesero en un restaurante y tú le das propina. De hecho, cada vez que tu jefe te paga el sueldo, tú estás eternamente agradecido. Y no es un regalo, es tu sueldo, te lo debe. Pero tú respondes con agradecimiento. Eres un muy buen empleado, das lo mejor de ti. Y es tu trabajo. No te están regalando nada. Pero honras a tu jefe, lo respetas y le obedeces. Vas en el carro, una persona te limpia el vidrio, le das alguito porque sabes que ese trabajo tiene un valor. Aún la persona que te ayuda con el carrito del mercado, tú sacas algo y le das. En cualquier espacio, en cualquier escenario donde tú te encuentres, si eres una persona que entiende, porque a mí hay personas a las que me ha tocado enseñarles,
a que dar propina es importante, imagínense. Y que en la forma que yo valoro el trabajo de otros, espero que valoren el mío. He tenido que enseñar a algunas personas eso. Entonces, mis hermanos, si tú y yo somos de ese tipo de personas, ¿qué es lo correcto, mis hermanos? ¿Qué es lo correcto? En un restaurante a mí me dicen, este es el valor sin el servicio y este es el valor con servicio. Aunque tenga que hacer un esfuerzo, yo siempre pago el valor con el servicio, porque la persona que me está sirviendo lo está haciendo muy bien. Si nos comportamos de esa manera en el mundo secular, ¿por qué permitir ser mezquinos con la persona que te está bendiciendo espiritualmente? Otro pasaje, no Primera de Corintios, Romanos 15:27. El mismo apóstol Pablo, nuevamente sin rodeos, dice, porque les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles con los carnales, dice esta versión, pero a lo que se refiere es con los materiales. Esto es impresionante, mis hermanos. La Biblia nos habla de una iglesia donde, están escribiendo aquí algo. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, acá en este punto es que el Señor le está hablando el apóstol Pablo está hablando de un fenómeno que sucedió y fue el fenómeno de que una iglesia en particular, gentil, agradecida con el hecho de que predicadores judíos hayan ido al pueblo gentil y les hayan predicado la bendita palabra del Señor y hayan sido bendecidos. Ahora estos gentiles se reunieron para recoger una ofrenda y darles a los que les habían predicado y estaban en Jerusalén pasando por un momento muy difícil económicamente. Y el apóstol Pablo narra esta situación y dice, porque les pareció bueno a estos gentiles. Y de hecho ellos se sienten deudores, porque como dice el Señor Jesús, a la mujer samaritana, Dios le confió la palabra y el evangelio, le confió la verdad de la escritura a los judíos. Los gentiles no tenían promesas, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, le dice el apóstol Pablo a los efesios. Y ellos en agradecimiento de que de los judíos viene la promesa y viene la palabra de Dios. Cuando vieron a la iglesia judía en problemas, ellos ofrendaron porque se sentían agradecidos. Ellos sembraron en nosotros lo espiritual, nosotros sembramos en ellos lo material. Lo que pasa, mis hermanos, muchas veces, y aquí yo hago una pregunta, es las personas que son mezquinas a la hora de dar, ¿entienden el valor de los bienes espirituales que han recibido? Para una persona puede ser re fácil, escúchenme bien, para una persona puede ser re fácil darle esa lectura dar esa lectura me llegó esa plática, oiga, y uno valora porque sabe que ese dinero tiene un valor. Pero las personas valoran, por ejemplo, el mensaje, la predicación, lo que se les está dando. ¿Valoras y entiendes el valor espiritual de los bienes espirituales? ¿Entiendes el valor de estar en una iglesia local bíblica? ¿Entiendes el valor de una predicación expositiva, donde te predican y te enseñan el texto verso a verso? ¿Valoras el hecho de tener un pastor que está dedicado tiempo completo a eso? ¿Valoras la verdad del evangelio que en muchos lugares no se está dando? Hay un fenómeno interesante, mis hermanos. Una persona se va y todo el mundo se empieza a ir. Ya se fueron 4. No sé si es el tema o qué. Dice el verso 7, porque eso es y hago este comentario, ¿por qué, mis hermanos? Porque no hemos llegado ni siquiera al principio espiritual. Solo vamos en el verso 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mis hermanos, cuando una persona evade su responsabilidad de mantener a la iglesia local, cuando una persona evade su responsabilidad de hacer lo que debe hacer, de responder con agradecimiento a lo que se le ha dado con un muy buen corazón de amor,
esa persona no está evadiendo su responsabilidad para con el hermano, sino que esa persona está evadiendo su responsabilidad para con Dios. Cuando una persona teniendo para darle a la iglesia, al hombre de Dios, y no le da, no está engañando al hermano, no está engañando al pastor, no está engañando a la iglesia. Cuando se va de la responsabilidad, lo que se está haciendo es evadiendo un mandamiento de Dios. Y mis hermanos, así como yo soy en todas las otras áreas, lo soy en esta. Yo no tengo necesidad de saber cuánto tú ganas o cuánto no ganas. Así como no tengo la necesidad de poner en tu casa micrófonos para saber si tú estás viviendo una vida en santidad o no. Yo creo a lo que se te predica cada domingo. Yo creo a lo que te estamos diciendo cada día que te enseñamos la bendita palabra del Señor y confío que el que ha comenzado la buena obra en ti, la va a completar. Creo en el Señor. Y en ese caso voy a hacer lo mismo. Miren, hay personas que llevan un buen tiempo en la iglesia y esas personas no han habido una vez la necesidad de que esas personas yo se me les acerque y les diga, hombre, ¿y qué pasó con el diezmo y la ofrenda? Yo nunca me les he acercado a hablarles del tema. De hecho, en Villarrica se me acercaba, era una hermana y era la que me decía, pastor, yo quiero ofrenda. Porque mis hermanos, o sea, yo en eso soy categórico. Yo no solamente voy a demostrar que pienso de esa manera, sino que con mis actitudes lo voy a hacer. Soy muy cuidadoso con eso. Entonces, mis hermanos, es importante que tengamos en cuenta esto. Y ya Pablo lo había hablado en la misma carta a los Gálatas en el capítulo 5. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Hay personas que dicen, no, pues el diezmo ya no está vigente, el diezmo hacía parte de la ley y ya no estamos bajo la ley. Listo, perfecto. Aplausos, te entiendo. Pero si ustedes se están dando cuenta, hay un principio pedagógico. Y el mismo principio pedagógico de que el pueblo debía cuidar al que le servía eclesiásticamente, ese principio sigue al día de hoy. Entonces los pastores están obligados a ser bivocacionales y hacer lo que Pablo hizo por un tiempo, no todo el tiempo, sino por un tiempo, que fue hacer tiendas y a la vez predicar. De 6 años que llevo aquí en la iglesia en Jamundí, mis hermanos, durante 2 años y medio, casi 3, fui bivocacional y la iglesia sufrió mucho. Sufría porque no tenía el mismo tiempo para dar todo lo que al día de hoy doy. No tenía el mismo tiempo para estudiar como estudio hoy. No tenía el mismo tiempo para meditar en la palabra como tengo hoy porque tenía que responder a un trabajo. Y yo con mis temores y porque yo también soy un hombre sujeto a debilidad, mis hermanos, yo tenía terror de quedarme sin puesto y sin empleo. Y el mismo Señor fue el que cerró la puerta en el colegio. No me volvieron a actualizar el contrato. Y de un día para otro, sin enterarme, me quedé sin empleo. Y mis hermanos, desde ese día hasta el día de hoy, lo que nos tocó hacer es echar mano del aceite que Dios nos ha dado, que es la enseñanza y la capacitación, y empezar a tocar puertas y decirle a la gente, a la orden, ¿quieren capacitarse? Pero mis hermanos, no debería ser así. Eso debería ser una adicional, porque la iglesia local debería mantener a su pastor. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que a la iglesia, aunque es muy pequeña, ha llegado gente muy generosa y le damos gloria a Dios. Gente que a veces uno lo ve, pero de verdad muy cortica. Y de lo poquito que tienen, como la viuda, sacan las 2 blancas y ayudan a la iglesia. Gloria a Dios. Este tema no lo estoy hablando porque aquí en la iglesia, mejor dicho, hay un poco de gente que se está haciendo la loca la responsabilidad. Estoy hablando de esto, mis hermanos, porque estamos predicando de manera expositiva y voy a exaltar el principio que la misma escritura dice. Y no me voy a saltar estos textos. Pero mis hermanos, como dice el verso 13, fuimos libres de la ley. Ah, bueno, como soy libre de la ley, como ya no hay levitas, entonces yo ya no diezmo ni ofrendo. El apóstol Pablo dice, ojo con usar la libertad como ocasión para la carne. Más bien sírvanse por amor los unos a los otros.
Y el verso 14 todavía es más revelador. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú en cada cosa que haces en tu vida, mi hermano y mi hermana, estás evidenciando el amor por tus hermanos y en este caso en particular, el amor por tus maestros, por tus pastores, por tus ancianos de la iglesia. Y dice el verso 15. El verso 14 dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué estaba pasando en Galacia? Verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Es una contradicción en un creyente, mi hermano, y estaría rompiendo la ley de Dios, porque no estaría agraviando al pastor, al maestro, sino está agraviando, es al mismo Dios que es el que te manda a hacerlo. Porque el Señor nos llama a cuidarnos los unos a los otros, mis hermanos. Dios ha puesto una persona que cuide de ti en la iglesia, pero también tú tienes una responsabilidad de cuidar de él al interior de la iglesia. Es un comportamiento mezquino, no al hermano, sino que es altivez y soberbia en contra del mismo Dios y de sus mandamientos. Mis hermanos, yo no tengo que ir tan lejos, ya terminando, con lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Esto es una verdad en todo campo, mis hermanos, en el natural, en el moral, en el espiritual. Lo que uno siembra, uno cosecha. Uno siembra mangos y un árbol de mango y te da mango, no te da manzanas, no te da peras. O sea, yo no voy a ser como tan enfático en esa parte. Lo que uno siembra, recoge. Y es una ley espiritual que confirma cómo estoy andando. O sea, no hasta que yo lo hago, soy, sino que hacerlo evidencia lo que soy. Y la pregunta entonces sería, ¿quiénes somos? Porque el verso 8 de Gálatas dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Porque mis hermanos, lo que hacemos sencillamente confirma lo que somos. Aquí alguien podría decir, así de importante como creyentes es evaluar el gozo y la reciprocidad con la que se apoya la obra. O sea, yo no pensé que fuera tan importante apoyar la obra de Dios. Estás diciéndome que yo evidencio que soy un verdadero creyente cuando cuido a la iglesia local. Mis hermanos, sí. Eso es lo que dice la escritura, eso es lo que dice el apóstol Pablo, no yo. Y si evadimos esa responsabilidad, puedes evadir la realidad todo lo que quieras, pero lo que nunca podrás evadir son las consecuencias que tendrás que pagar por evadir. Mira, yo a ti no te voy a maldecir para nada. Tú puedes hacerse el loco a tu responsabilidad. Yo no tengo el corazón para maldecir a una persona que el Señor libró de la maldición. Dice que por Cristo fuimos libres de la maldición de la ley, hecho Él por nosotros maldición. Tampoco te voy a decir que perderás la salvación, que sobre tu casa no lloverá, como decían algunos, que perderás los dones, o sea, eso es coacción. Estaría muy mal. De hecho, partiría mi motivación del yo y estaría cayendo en lo que te he dicho que no hagas. Pero lo que sí te voy a decir, mi hermano, es que es el Señor el que te ha dicho que lo hagas. Y el Señor no va a dejar de ser tu Padre, pero no estará orgulloso de ti por esa actitud que tomas. Entonces debemos hacernos un autoexamen. ¿Me estoy comportando bien en estos aspectos? Y termina el pasaje diciendo de la siguiente manera: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Mis hermanos, es imposible este texto sacarlo de su contexto. Es imposible que yo les enseñe otra cosa desde este texto. Tengo que enseñarles lo que el texto dice y le doy gloria a Dios por eso, mis hermanos. Esos dos últimos versos, ni necesidad tengo de explicarlos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga como comunidad y como iglesia, mis hermanos. Sobre todo, por ejemplo, en el tiempo de paro. Hubo una hermana que desde Estados Unidos mandaba suministros económicos. Y ella me decía, si hay alguien que esté pasando por una necesidad económica, dale esta partecita, dale esta provisión. Y así fue. Y hubo personas al interior de la iglesia
que en ese tiempo se quedaron o sin empleo o estaban pasando por momentos muy difíciles y les dimos en efectivo y también les dimos mercado. Por mucho tiempo trabajamos lo que era la canasta del amor, que no lo hemos vuelto a hacer y que tenemos que volverlo a hacer, porque tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Pero mis hermanos, yo no creo que deba haber temas vetados al interior de la iglesia. Y si ustedes se han dado cuenta, he tratado con mucha seriedad, con mucha dignidad, pero también con mucha verdad el tema el día de hoy.